Bienvenidos a la segunda parte de las peores películas de los 90. Ya exploramos varias de los 80 y hay una primera parte en el canal de los 90 y también de los 2000. Películas que iniciaron con las mejores intenciones de llenar las butacas del cine, pero lamentablemente no todos lo lograron y encima muchas de ellas fueron despedazadas por la crítica. En este video estaremos conociendo 10 películas más de aquella década marcada por el DVD. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. En el primer lugar nos encontramos con otra película de Sylvester Stallone. Después de Rambo y Rocky, el actor empezó a golpearse con el fracaso intentando ingresar en la comedia. En los 80 ya había sufrido el peso de la crítica por Ringstone, donde veíamos a Stallone cantando. Y en 1992 llegaría Para o mi mamá dispara, o al menos así es como la conocí de chico. La historia nos presentaba a Joe Bomowski, un sargento de policía que se veía envuelto en un mar de problemas después de que su anciana madre Tutti lo visitara. Tutti representaba exageradamente a una madre entrometida que creía saber todo lo que su hijo necesitaba e intentaba ayudarlo no solo ordenando su casa sino también su vida amorosa. Y en ese ayudarlo compra un arma ilegal que la termina metiendo en grandes problemas más adelante. La película había sido escrita especialmente para Arnold Schwarzenegger, pero cuando el actor leyó el guión le pareció horrible. Sabía que si aceptaba la oferta se convertiría en un gran fracaso, así que aplicó una jugada maestra. Primero mostró cierto interés y después lo rechazó sabiendo que la producción iría detrás de Stallone. Como es de público conocimiento, Stallone y Schwarzenegger eran grandes rivales que competían constantemente intentando superarse, y aquella jugada terminaría saliendo muy bien y Stallone volvería a caer en otro gran fracaso. La crítica calificó a esta película como una pérdida de tiempo, ya que la historia no era interesante y la comedia no daba risa. En taquilla tuvo un éxito moderado y la carrera de Stallone se empezó a ver afectada por varios éxitos truncos. Los premios Razzie volvieron a nominarlo a Peor Actor, siendo que ya lo habían hecho por la secuela de Rocky, la de Rambo y Ringstone. Y a partir de ahí el actor se alejaría de la comedia, entendiendo que aquel género no era el suyo. Años después, Sylvester Stallone confesó que Para o mi mamá dispara había sido la peor película que jamás había protagonizado. Para que el público entendiera la magnitud de su arrepentimiento, expresó que era la peor película de todo el sistema solar. Y si la proyectaban en China 2 veces por semana, seguramente reduciría la tasa de natalidad a 0. ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo aquí? Mamá tiene que cambiarte. ¡Mamá! ¡No quiero que me cambies! Cuando hablamos de Christian Bale, seguramente se nos venga a la mente recuerdos del Caballero de la Noche o grandes películas como American Psycho o El Maquinista, un actor de método que llevó sus interpretaciones a otro nivel. Pero en 1992 protagonizó un musical que se convertiría en una de las peores películas del año. Esta se llamó La Pandilla y estuvo bajo el ala de Disney. La película recrea la histórica huelga de un grupo de canillitas norteamericanos que buscaban conseguir mejores condiciones laborales. Como consecuencia del poco dinero que recibían y las desastrosas condiciones en las que trabajaban, el 21 de julio de 1989, un grupo de chicos de Nueva York comenzaron su lucha. También nos presentaban el debut de Kenny Ortega, quien más adelante llevaría a cabo High School Musical. Pero a diferencia del éxito que tuvo como protagonista Zac Efron, La Pandilla se convirtió en el peor fracaso en la historia de Walt Disney. Su presupuesto había sido de $15 millones y lo recaudado fue apenas 2 millones. Christian Bale confesó en una entrevista que nunca más volvería a hacer un musical. Su experiencia había sido realmente incómoda y algo se puede apreciar en la película, obviamente en aquellas escenas donde se lo ve bailando y cantando. Pero más adelante se sumaría a aquella lista en las películas de superhéroes de Marvel. Su paso por la cuarta entrega de Thor le recordaría no guiarse por la emoción del momento o simplemente por el dinero ofrecido. En el tercer lugar tenemos a una franquicia en decadencia. La Historia sin fin se transformó en una de las obras más importantes del cine de fantasía, pero este éxito, junto a aquella excelencia visual y narrativa, se iría diluyendo con sus secuelas. La segunda, estrenada en 1990, ya comenzó a mostrarnos aquella decadencia, no solo por cambiar a los actores, sino porque la historia se sentía bastante débil. Y más allá de tener un flojo recibimiento, en 1994 llegaría a la conclusión de la historia con un nuevo actor interpretando al querido Bastian. Pero esta vez los efectos fueron aún más desastrosos, a tal punto que la crítica la consideró una falta de respeto a la obra original y está catalogada como una mera parodia. Las actuaciones fueron peor que malas y más allá de tener a Jack Black entre el reparto, la fantasía llegaría a su fin por lo aburrida que fue. Dentro de los 25 millones invertidos, la película apenas pudo conseguir 5 millones. Michael Ende, autor de la novela original, ya venía bastante enfadado con la primera película, y a esta tercera ni siquiera la consideraba parte de sus obras. En varias demandas intentó evitar su estreno, y al no conseguirlo al menos pedía que llevaran otro título. Lamentablemente ninguna demanda detuvo la producción de La Historia sin fin 3, pero al
desinterés del público sí puso un alto a la franquicia. ¡Bastian! ¡Muestra algo de respeto, ¿quieres? Hace frío aquí, pero creo que es más seguro. Ahora saltamos a 1995 y nos encontramos con Congo, una película que surgió después del éxito de Jurassic Park de Steven Spielberg, pero que a la vez estaba basada en la obra de Michael Crichton. Entonces los estudios se abalanzaron sobre el escritor para obtener los derechos de otros libros. De ahí surgió Congo. La historia nos presentaba a un grupo de científicos que se sumergían en una misteriosa selva en busca de un explorador que había desaparecido buscando un diamante azul. Junto a ellos también iba una gorila llamada Amy, quien sabía comunicarse con los humanos a través del lenguaje de señas. La idea era que la simio pudiera enseñarle este lenguaje a los otros gorilas y de esta forma llegar al explorador perdido. Pero a medida que avanza la trama, la película pasa de ser una de aventuras a algo más parecido a Aliens de James Cameron, donde los protagonistas debían enfrentarse a un grupo de simios bastante aterradores para sobrevivir. La película contó con un gran grupo de actores detrás, desde Tim Curry hasta Bruce Campbell y Ernie Hudson, y también obtuvo una gran ganancia después del estreno, pero en cuanto a las críticas, estas fueron lapidarias. Como por lo general pasa con la crítica aparentemente especializada, no dejaron de compararla con Jurassic Park y la definieron como la hermana estúpida de los dinosaurios. Los premios Razzie también se hicieron eco de estas opiniones y nominaron a Congo a peor director, peor guión, peor película y hasta nominaron a Amy la gorila parlante como peor nueva estrella. En lo personal, creo que aquellas críticas fueron bastante exageradas. Los leo en los comentarios. Amy, me salvaste. Gracias. El quinto lugar es para un clásico que, si bien goza de grandes efectos prácticos, como adaptación dejó mucho que desear. Estoy hablando del Juez Dredd, una película que presentaba a Sylvester Stallone como el responsable de instalar el orden en una ciudad plagada de crímenes. La Tierra se había convertido en un páramo después de una catástrofe no especificada. A raíz de esto surgieron los jueces que encarnaban varios roles, el de policía, juez, jurado y verdugo. Pero la adaptación estuvo lejos del tono del cómic original y el día del estreno despertó la decepción no solo de los fanáticos, sino también del público en general, que no sabía si era una película para adultos o para niños. El director Danny Cannon no supo lograr un equilibrio entre la acción violenta y la comedia y el resultado fue bastante malo. Por lo general, hay películas que con el paso del tiempo obtienen una revaloración, pero en el 2012 llegó otra versión más fiel al tono original del personaje y no hizo otra cosa que sepultar aún más la versión de Stallone. El actor en el 2008 explicó que el problema siempre radicó en que la historia no estaba definida del todo. Él mismo se preguntaba si el resultado iba a ser un gran drama o una película cómica. Y para rematar esta versión, el creador del personaje, John Wagner, sentenció que aquella película no tenía nada que ver con el Juez Dredd. Por lo tanto, habían contado la historia equivocada. ¡Santo cielo! En el sexto lugar nos encontramos con Barbed Wire, una película de 1996 protagonizada por Pamela Anderson y que estuvo basada en el personaje de cómic del mismo nombre de la compañía Dark Horse. La historia nos presentaba a esta heroína como una especie de cazarrecompensas, la cual se involucraba en distintos casos con el objetivo de mantener su club nocturno en una ciudad futurista del distópico año 2017. El papel había sido elegido por la misma Anderson, quien intentaba convertirse en una especie de Jane Fonda moderna. Su compromiso llegó tan lejos que hasta se terminó tatuando el alambre de púas que identificaba al personaje. Pero las cosas empezaron a torcer demasiado en cuanto a la producción y el resultado no fue el deseado. Aún así, sin ser la peor película del mundo, la crítica se ensañó bastante con la actriz. La revista Entertainment Weekly describió a Anderson como una diosa construida, una criatura de pelo sintético, actitud sintética y que solo daba la imagen de una tarta de queso servida directamente del laboratorio. Otros, como el New York Times, expresaron que la actriz estaba tan maquillada que ni siquiera era capaz de cambiar de expresión. Después de esta actuación, Pamela Anderson prácticamente se desvaneció y solo se limitó a algunas apariciones como ella misma en algunas películas como Scooby-Doo o Scary Movie 3. What did you call me? Don't call me babe. Ahora llegamos a 1997 y sinceramente me costó elegir una de las tantas malas películas que hubo ese año. Hasta pensé en hacer un top 10 de ese año específicamente por las muchas que hay, pero por el momento vamos a abordar solo 4. En primer lugar nos encontramos con Spawn,
el clásico personaje de Todd McFarlane que volvía de entre los muertos como Spawn para acabar con su asesino y también volver a ver a su esposa. Un personaje que cautivó a los lectores de cómics a principios de los 90 con su atmósfera más agresiva de lo que acostumbraban a presentar otros personajes como Spider-Man de Marvel, aunque algunos lo acusaron de plagio en cuanto a su parecido con Venom, pero eso es historia para otro video. Lo cierto es que cuando se hablan de peores películas de todos los tiempos es imposible no hablar de Spawn. Si bien el guión dejó mucho que desear y los desarrolladores se tomaron muchas libertades con lo que respecta al material original, lo peor fueron los efectos especiales. Todo se veía extremadamente falso, pero las escenas en el infierno hicieron que el público se sintiera que estaba viendo un producto creado por niños de 10 años. La indignación fue tanta que a McFarlane le llegaron cientos de cartas de fans despotricando contra la película y también contra él, quien se había encargado de supervisar el proyecto. El propio actor que encarnó a Spawn, Michael Jai White, confesó que no le había gustado la película, y si alguien dijo lo contrario en algún momento, eran puras mentiras. If you won't lead my army, then you must die. En el siguiente lugar nos encontramos con una película que seguramente la mayoría hemos visto, aunque sea un fragmento, en algún canal de televisión por las incontables repeticiones. Estoy hablando de Mortal Kombat, aquella que nos presentaba a Liu Kang y su gran equipo contra el representante de Shao Kahn, Shang Tsung, en un combate mortal que tenía como recompensa el destino de la Tierra. Con una música épica e inconfundible y un trabajo artesanal detrás que la convertiría en la mejor de la franquicia, Mortal Kombat logró conseguir un éxito implacable en 1995. Su presupuesto había sido de $18 millones y logró recaudar más de 120 millones. Esto despertó el furor de los fanáticos y la secuela comenzó rápidamente su desarrollo. Esta continuaba directamente con el triunfo del equipo de Raiden y nos preparaba para el enfrentamiento con el jefe final, pero su aparición fue muy decepcionante. Con un presupuesto mayor al de la primera entrega, Aniquilación no logró ni siquiera llegar a los talones de su predecesora. La historia presentada era inconsistente y estuvo llena de combates mal coreografiados y explosiones sin sentido. Shao Kahn hizo una pobre aparición respaldado por personajes icónicos del videojuego como Motaro, Shiva o Sindel, pero ni siquiera aquellas representaciones pudieron levantar el ánimo de la película, sumado al vestuario que fue deplorable. Más allá del mayor presupuesto, el director decidió incorporar el CGI, en una época donde no estaba bien desarrollado y esto se notó muchísimo. Mientras más tiempo pasa, peor se ven aquellos efectos. Los premios Razzie la nominaron a Peor Película del Año y destacaron las escenas más vergonzosas. Dentro de ellas nos encontramos con aquella que Shao Kahn lanza estrellas de su mano o la ridícula aparición de Sub-Zero. En el anteúltimo lugar nos encontramos con una de las peores secuelas de todos los tiempos. De hecho, una secuela que pocos saben que es una secuela. Un hombre lobo americano en París. Obviamente el nombre nos retrae a Un hombre lobo americano en Londres de John Landis, aquella obra maestra que contó con Rick Baker en los efectos especiales. Pero después de convertirse en una de las mejores películas de hombres lobo de todos los tiempos, en 1997 el productor Richard Claus decidió llevar a cabo la secuela tomando en cuenta algunos sucesos de la original. John Landis había escrito un borrador con una idea que se conectaba perfectamente con la primera entrega. También descartó gran parte del trabajo artesanal y se centró más que nada en incluir efectos digitales, lo cual dio como resultado un hombre lobo bastante horrible. La historia nos presentaba a dos amigos que viajaban a París de vacaciones y se encontraban con una misteriosa mujer llamada Serafín. Al poco tiempo, uno de ellos es asesinado por ella y Andy descubre que Serafín era una mujer lobo. Mientras avanza la trama, nuestro protagonista es mordido y se entera que detrás de todo había una secta de licántropos listos para conquistar el mundo. Cuando la película fue promocionada como una secuela de la de 1981, el público que creció con la original se sintió muy decepcionado, pero aquellos casuales pudieron valorarla como una película entretenida. Aún así, la película resultó ser un fracaso también por la competencia que tenía enfrente. En ese tiempo se había estrenado Titanic, Hombres de Negro y El Quinto Elemento, grandes películas que no dejaron mucho lugar para este hombre lobo. Y en el último lugar nos encontramos con La Amenaza Fantasma. Star Wars, por lo general, fuera de lo que fue la trilogía original, siempre destacó por tener el fandom más tóxico de todos. Cada película que sale genera una gran controversia. Hasta los propios protagonistas se hicieron eco de todo esto y hoy en día hay declaraciones de algunos actores admitiendo lo mal que lo pasaron al llevar a cabo sus papeles. Y La Amenaza Fantasma no estuvo exenta de esto.
Si bien en la taquilla se lució como las mejores, los fanáticos no perdonaron la inclusión de Jar Jar Binks, a quien acusaron de arruinar la película con su comedia mediocre, y tampoco la incorporación de los midichlorianos. George Lucas intentó darle un sentido más lógico a la fuerza, pero esto no fue del agrado de los fans. Por otro lado, otros lapidaron a la película diciendo que era una de las más aburridas de la saga, y que no aportaba nada nuevo, excepto el gran diseño de Darth Maul, el cual, al igual que otros grandes personajes, aparece unos minutos para morir. Otro aspecto muy cuestionado fue el exceso de CGI. George Lucas estaba muy emocionado por el avance de la tecnología y decidió mandarle pantalla verde a casi todo, algo que se vería bastante mal en comparación del excelente trabajo práctico de las originales. El nuevo aspecto de Yoda, los diálogos flojos, la mala actuación del niño que hace de Anakin, los largos y aburridos discursos políticos y debates sobre impuestos, y tantas cosas más que si mencionara todo lo que se criticó de la película habría que hacer un video aparte. En aquel momento, el actor que dio vida a Jar Jar Binks expresó que la pasó tan mal que pensó en acabar con su vida. El niño Jake Lloyd, nuestro Anakin, decidió alejarse de la actuación, y hasta George Lucas admitió que se le hizo muy difícil continuar con la trilogía después de tanto desprecio. Hace unos días, el creador de Star Wars hizo una reflexión teniendo en cuenta todo el camino recorrido y llegó a la conclusión de que las guerras de la galaxia siempre fueron un producto para niños, solo que los fans más adultos nunca lo pudieron entender. Y también criticó a Disney por tampoco haber entendido el espíritu de la saga. I speak? The ability to speak does not make you intelligent. Now get out of here. No, Mr. Stay. Mr. Jar Jar Binks. Mr. Your humble servant. Y de esta manera, amigos, llegamos al final de esta segunda parte de peores películas de los 90. No te olvides de dejarme tu opinión de qué pensás de estos films y cuál rescatarías de ellos. Y si te gustó el video, no te olvides de dejar un like para ver más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!